Hola amigos de Biblia versus Religión. Hoy voy a hablarles de la Trinidad, pero no de una manera exhaustiva, texto por texto. Cuando usted busca la lista de reproducción de este canal con el nombre Trinidad, va a encontrar, por ejemplo, una explicación sobre Juan 1.1 y otros pasajes similares que son habitualmente usados por los trinitarios. Pero hoy vamos a hablar de algo diferente, los antecedentes penales de esta doctrina que toma fuerza en el siglo IV con el Concilio de Nicea. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Comenzaremos con el primer texto que ha sido manipulado por los trinitarios, porque vamos a hablar primero de las manipulaciones a pasajes bíblicos que tienen una exégesis muy diferente a la eisegesis que hacen los que defienden este dogma de la Trinidad. Comencemos con Génesis 1.1, lo haremos con esta Reina Valera 1960, que estoy prácticamente estrenando, canto dorado, de lujo, pero tiene una ventaja que es de letra grande y para estos videos me es fenomenal. Génesis 1.1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a concentrarnos en la palabra Dios, en hebreo Elohim. Los trinitarios, algunos, no todos, van a decir que aquí Dios es plural. Por lo tanto, en el texto hebreo leería dioses. Eruditos, teólogos, pastores han usado increíblemente este razonamiento. Y digo increíblemente porque primero el contexto bíblico destruye este argumento. En la Biblia encontramos referencias, por ejemplo, a Dagón, y se le llama a Dagón Elohim. Pero Dagón no era una trinidad, no se componía de otros dioses junto a él. Pero también digo increíble porque, según tengo entendido, si hay algún trinitario, por favor, corrígenme, la Trinidad plantea que son 3 personas en un Dios, no 3 dioses. Pero cuando usted me está citando de Génesis 1.1, usted está manipulando al lector. Porque la Biblia claramente enseña que aquí no se está refiriendo a una pluralidad de dioses. Jehová es un solo Jehová, dice la Biblia. Aquí se está refiriendo a un plural que los judíos conocen muy bien, el majestático, de excelencia. Porque entonces habría que aplicarle el mismo plural a dioses como Baal, Dagón y otros que en la Biblia aparecen y que claramente no eran triadas como las que sí encontramos en el mundo egipcio y en otras naciones. Pero bueno, quizás usted diga, esta es la opinión de un testigo de Jehová, ¿qué verdad me estará diciendo? Es un sectario. Bueno, aquí les traigo un diccionario que muchos conocen. Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia de Nelson. Editorial Caribe. Más tarde ha sido publicada esta obra con el nombre Editorial Nelson. Los nombres de Dios. Dice la página 289. El nombre Elohim, traducido en nuestras versiones a veces por Dios y otras por Señor, viene de una raíz que significa poder y se refiere a todo lo divino. A veces se combina con otras palabras. Se usa el plural Elohim para referirse al Dios de Israel, no por resabios politeístas, como pretenden algunos, ni en directa referencia a la Trinidad, como dicen otros, sino para intensificar o reforzar la idea expresada, la plenitud de Dios. Esto mismo hemos estado repitiendo los testigos de Jehová hasta el cansancio, pero tienen los trinitarios que leer en una obra suya que no es una referencia a la Trinidad,
porque se está reforzando el poder, la plenitud, la soberanía de Dios. Lo mismo que dicen los judíos, lo mismo que estamos diciendo los testigos de Jehová, que es un plural majestático. Porque el error que cometen los trinitarios es desconectar del pasaje bíblico todo su contexto histórico y cultural. Estos pasajes nacen dentro del judaísmo. Y cuando un judío leía Elohim, nunca se imaginaba dioses. Se imaginaba a un solo ser, un solo Dios. Pero repito, es una manipulación que incluso atenta contra la propia doctrina de la Trinidad. Otro pasaje que es muy parecido es el de Zacarías 12:10. Vamos a buscarlo. Es Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Sorprendentemente, este pasaje también es utilizado por los trinitarios. Van a conectar este pasaje con el Mesías, y es correcto, pero van a decir, mira, aquí Jehová dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces, Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Otro disparate que incluso atenta contra la doctrina de la Trinidad, porque estarían enseñando una forma de sabelianismo. Busquen en un diccionario, por favor, lo que es el sabelianismo y se darán cuenta de que están repitiendo un disparate. Pero como la mayoría de la feligresía no conoce estos términos, ¿se van a creer el cuento? Aquí hubo una vez un pentecostal que vino y con este texto se cerró. No, porque el texto masorético dice, mirarán a mí y con eso yo me quedo. Vamos a buscar la referencia que aparece en esta misma Biblia Reina Valera. Y es Juan 19:37. Y veamos cómo bajo Espíritu Santo un apóstol aplicó este pasaje al Mesías. Y vean cómo lo hace de una forma diferente a los que defienden la Trinidad. Repito, no son todos los que citan de Zacarías 12:10 porque algunos trinitarios enseñan de que el Padre es imposible que haya muerto en el madero. Pero otros, esos que tienen más contacto, porque son religiones populares, religiones carismáticas, que estudian poco, pero cantan mucho, estos van a enseñar precisamente que Zacarías 12:10 es una referencia directa a la Trinidad. Veamos la cita, Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí tiene la misma traducción que utiliza la Nuevo Mundo, la Biblia, esta que supuestamente ha sido manipulada de los testigos de Jehová. Porque ponemos primero que una doctrina, lo que bajo Espíritu Santo fue inspirado, lo que el contexto indica. Porque la Biblia es su mejor intérprete. Por lo tanto, aquí vemos otra manipulación de los trinitarios. Es el primer antecedente penal que vamos a mostrar, que quizás usted diga, bueno, también ustedes manipulan pasajes o algo así. Veamos, hay muchos más antecedentes que atentan contra esta doctrina. Busquemos otra manipulación, y es la que aparece en Isaías 9:6. Y este pasaje me lo citó un adventista con bastante conocimiento de teología. También me sorprendió. No quiero decir con esto que todos los adventistas vayan a citar de Isaías 9:6. Algunos reconocen que es un disparate lo que esta persona me planteó. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta persona me decía, mira, ¿a quién se refiere aquí? No,
A Jesucristo, no hay duda. Pero se le llama Padre Eterno. ¿Y quién es el Padre Eterno? Me pregunta él. Dígole, Jehová. Entonces Jehová y Jesucristo son la misma persona. Es que da gracia. Porque no lo hizo con mala fe, estoy seguro de ello. De hecho, después él reconoce que no era un texto correcto para citar. Pero por favor, desgraciadamente otros sí lo usan a sabiendas de que no es un texto que deba aplicar. Porque cuando usted ve esta imagen, que les voy a poner aquí en pantalla, la Trinidad plantea que el Padre no es Hijo, el Hijo no es Padre, el Espíritu Santo no es Padre e Hijo. Lo que algunos llaman la economía, ¿no? Por lo tanto, aplicar Isaías 9:6 a que Jesucristo es la misma persona que el Padre es un disparate hasta para los propios trinitarios. Y repito, es otra forma de modalismo, de sabelianismo moderna. No, porque aquí en Isaías 9:6 se le llama a Jesús Dios fuerte. En algunas traducciones Dios poderoso. No todopoderoso. Hay que especificar que la diferencia es bastante grande. Después van a querer aplicarlo a Jesús, este título, en Apocalipsis 1:8. Hay un video en este canal, en la lista de reproducción Trinidad, que les invito a ver porque es imposible explicar pasaje por pasaje que ellos utilizan en favor del dogma. Para un judío, en aquel entonces, no con un monoteísmo extremo como el que existe hoy día, sino como han explicado muchos eruditos hoy, en la época bíblica existía más un concepto monolátrico de la divinidad. Es decir, habían dioses acompañando al Dios verdadero. No dioses falsos, dioses en el sentido de que eran seres poderosos, que representaban a Dios. Si a estos ángeles se le pueden llamar seres poderosos, dioses, ¿por qué no al Hijo de Dios? Por eso la profecía dice Dios fuerte, y por eso en Juan 1:1 vamos a leer que la palabra era un Dios, o divina, como quieran ustedes aplicar el pasaje. Sí, porque hasta este texto han manipulado los trinitarios. La única forma de traducir este pasaje es de forma definida. La forma indefinida va en contra de la gramática griega. Ustedes se inventaron el artículo un que no existe en griego. Miren cuántas cosas dicen sobre los testigos de Jehová. Señor, usted ha traducido de inglés al español. Lo hace palabra por palabra. El idioma fuente es una cosa y el idioma receptor es otra. Y yo incorporo en el idioma receptor las palabras que quiera siempre y cuando no altere el contexto. De hecho, la propia Reina Valera va a tener el artículo un en varios pasajes. Solamente busque el Strong y va a encontrar diferentes textos. Y si es en la Reina Valera contemporánea y otras traducciones, va a encontrar pasajes con la misma construcción gramatical de Juan 1:1 y colocan ahí el artículo indefinido. ¿Por qué? Porque el último seos en Juan 1:1 de la cláusula C no tiene artículo definido él. No dice el Dios, sino era Dios. Como cuando yo digo Juan es hombre, no es lo mismo a decir Juan es el hombre. Pero me llama la atención la doble moral, porque nadie se mete con este hombre, Tilburg. Si se fijan, la editorial es Verbo Divino, quien le publica. Una editorial 100% católica. Y Tilburg traduce Juan 1:1 en su comentario de forma indefinida, muy parecido a como lo hacen los testigos de Jehová, con la diferencia que como es trinitario, va a colocar Dios en mayúscula, mientras que nosotros lo ponemos en minúscula. No, pero es que eso es politeísmo. No entienden el concepto monolátrico de la enseñanza judía
en época bíblica y de la enseñanza cristiana, incluso de los padres de la iglesia que aspiraban ser dioses en el sentido de ser seres poderosos junto al Señor Jesucristo. También hay varios videos en la lista de reproducción Trinidad que explico el concepto de monolatría a diferencia del monoteísmo extremo de hoy día, para no hacer muy largo este video. Pero veamos sobre Juan 1:1, ¿qué dice William Barclay? Este erudito que no soportaba a los testigos de Jehová, de hecho. Así que usted no lo podrá acusar de arriano. Dice Barclay, por último, Juan nos dice que la palabra era Dios. Este es un dicho difícil de entender para nosotros, y es difícil porque el griego, la lengua en que escribió Juan, tiene una manera de decir las cosas que es diferente del español. Cuando se usa un nombre en griego, casi siempre se le antecede el artículo determinado. La palabra para Dios es Seos, y el artículo determinado correspondiente es ho. Cuando se habla de Dios en griego, no se usa solamente Seos, sino ho Seos. Ahora bien, cuando no se usa el artículo determinado con un nombre, ese nombre se usa como adjetivo. Juan no dice que la palabra era Joseos, lo que habría querido decir que la palabra era el mismo que Dios. Digo, la palabra era Seos, sin artículo definido, lo que quiere decir que la palabra era, podríamos decir, del mismo carácter y cualidad y esencia y ser que Dios. Cuando Juan dijo que la palabra era Dios, no estaba diciendo que Jesús es el mismo que Dios, sino que Jesús es lo mismo que Dios. De dos personas íntimamente compenetradas, se dice que piensan y sienten lo mismo, de tal manera que si se conoce a una, es como si se conociera a la otra. Jesús está tan íntima y totalmente identificado con Dios en pensamientos, sentimientos y carácter que, conociéndole a Él, conocemos perfectamente a Dios. ¿William Barclay en ese momento se convirtió testigo de Jehová? No lo creo. De hecho, él rechaza la lectura indefinida de los testigos de Jehová. Primero dice que gramaticalmente es imposible. Luego, en una carta, rectifica y dice, sí, es posible gramaticalmente traducir era un Dios, pero el contexto, y ahí da, todos los peros que conocemos. Lo cierto es que el pasaje se puede traducir de tres maneras: de forma definida, cualitativa e indefinida. Es el contexto quien determina cómo traducir. Y si usted entiende el contexto de una manera no trinitaria, porque es un dogma ajeno al pensamiento judío y cristiano de los primeros siglos, entonces usted no tiene por qué traducir la palabra era Dios, que además también es una forma cercana al sabelianismo, al modalismo. Los han manipulado, porque estoy hablando de nada más y nada menos que William Barclay. Y precisar, los testigos de Jehová aceptamos la lectura cualitativa. Supongamos que usted no esté de acuerdo con la lectura indefinida. Si ven acá en pantalla la nota a pie de página de la traducción del Nuevo Mundo, dice "o divina". Otra manipulación la vamos a encontrar por parte de los trinitarios en el texto muy conocido de Éxodo 3:14. Va a leer así: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ellos van a conectar los yo soy del Nuevo Testamento, a pesar de que hasta un ciego en la Biblia dice yo soy, porque le están preguntando. Era una expresión común en el antiguo Israel. De hecho, noten lo que va a decir el comentario de la Biblia Palabra de Dios para Todos en Juan 8:24. Yo soy. Esta expresión es como la que aparece para el nombre de Dios en Éxodo 3:14. Pero también puede significar yo soy Él, el Cristo, igual en Juan 8:58. Y así cada vez que usted va a encontrar yo soy en la Biblia Palabra de Dios para Todos, que es evangélica, va a decir lo que muchos eruditos reconocen. No se puede asegurar
que es una referencia a el nombre de Dios, que Jesús se lo esté aplicando. Esta ambigüedad, curiosamente, no existe con los pasajes que los no trinitarios utilizamos en contra del dogma de la Trinidad. Pongamos un ejemplo, Tito 2:13, lo voy a leer en esta Biblia, Reina Valera 95 de estudio. Dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira aquí, el gran Dios y a la vez el Salvador es Jesucristo. Ahora, noten lo que va a decir la nota. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algunos traducen el gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Un texto ambiguo, porque tiene formas alternativas de ser traducido. Y así van a encontrar muchos otros pasajes que los trinitarios manipulan. Claro, por supuesto, la mayoría de las versiones son o católicas o protestantes. Van a escoger dentro de la gramática griega la lectura alternativa que más se acomode a la Trinidad. Lo curioso y lo que me llama la atención es que prácticamente muchos de los textos usados por los trinitarios tienen más de una lectura alternativa. Es el caso, por ejemplo, de Romanos 9:5. Vamos a buscarlo también aquí en esta Reina Valera 1995. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Ahora, una persona, usted le enseña este texto y le hace creer lo que usted quiera que él crea. Supuesto, en favor de la Trinidad. Ahora, noten el detallito. La nota al pie de página de esta Reina Valera, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, no por la Watchtower. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Otra posible traducción: vino Cristo, alabado por siempre sea Dios, que está sobre todas las cosas. ¿Qué hacemos? Y puedo hacer lo mismo con Filipenses 2:6. Puedo hacer lo mismo con otros muchos pasajes con lecturas alternativas. Por eso los antecedentes les delatan. Ahora usted lleva ante un juicio a dos personas acusadas de robo. Una tiene su historial limpio, la otra múltiples antecedentes penales. ¿Quién tiene más posibilidad de ser condenada? Bueno, la persona que tiene estos antecedentes penales. Bueno, en la historia de la cristiandad, quienes modificaron algunos pasajes, quienes los acomodaron en sus traducciones, no fueron los arrianos, porque de ellos no queda ningún escrito. La iglesia se encargó de desaparecerlos. Lo que sabemos de Arrio es lo que cuentan sus detractores, y menuda confiabilidad esta. Los manuscritos más importantes que tenemos: el Vaticano, el Sinaítico, siglo IV, luego en el siglo V, el Alejandrino, ya desaparece el nombre de Dios de todo el Nuevo Testamento. ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo! Porque ahora usted no va a poder saber diferenciar a Cristo de Jehová, a estas dos personas que la Trinidad dice que cada una tiene una función. Bueno, yo quiero identificar cuando se habla del Padre y cuando se habla del Hijo. Pasajes como: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. No tiene sentido. El Señor dijo a mi Señor. Cuando usted va a la cita bíblica, va a encontrar Jehová dijo a mi Señor. Hay una identificación aquí entre una persona, Jehová, y el otro Señor, del cual se habla, que después vamos a ver que es el Mesías prometido. Vamos a buscar, para seguir la idea de este ejemplo de manipulación con respecto al nombre de Dios, para precisamente fundamentar la Trinidad,
Vamos al capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Voy a hacerlo en la Reina Valera 60, del versículo 16 al 18. Vino a Nazaret, refiriéndose a Jesucristo, por supuesto, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora noten el detalle. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Noten que aquí Jesucristo no reinterpreta lo que está escrito. Abre el libro de Isaías y lee directamente del libro. Como dice la Reina Valera 60, a diferencia de la traducción del Nuevo Mundo, la cual han manipulado los testigos de Jehová y todo ese invento, bueno, dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. La traducción del Nuevo Mundo va a leer, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Quiénes manipularon el pasaje? ¿Quiénes alteraron el texto para defender, para acomodar su doctrina? Bueno, muy fácil. Si usted va a la referencia que aparece aquí debajo, 4, 18 al 19, porque el 19 termina a predicar el año agradable del Señor, mientras la traducción del Nuevo Mundo dice Jehová. Bueno, aquí va a citar de Isaías 61, 1 al 2. Vamos a buscar lo que Jesús directamente leyó y resolvemos el problema. Isaías 61, 1 y 2. Reina Valera 60. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Bueno, y ahí sigue el pasaje que todos conocemos. 2 veces el nombre de Dios, tal como aparece en la traducción del Nuevo Mundo y no como ha sido alterada en la favorita Reina Valera 1960 y otras versiones trinitarias. Por cierto, si me va a decir que los testigos de Jehová son los únicos que ponen el nombre de Dios en el Nuevo Testamento, advertirle que también hizo un video que lo puede encontrar en la lista de reproducción Nombre de Dios sobre este asunto, como eruditos importantes publicados por la editorial CLIE, por ejemplo, han colocado el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Como traducciones al hebreo hechas desde el griego han colocado el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. No porque exista un manuscrito en griego que lo haga. Ya estos manuscritos fueron alterados por la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque estos grandes códices, algunos también traen la Septuaginta. Y en la Septuaginta no aparece el nombre divino. Pero se han encontrado, para sorpresa de muchos, manuscritos de la Septuaginta del periodo de Jesucristo y de antes de venir Jesucristo a la tierra. Y en la Septuaginta de estos manuscritos aparece el Tetragramaton. Por lo tanto, originalmente podemos asegurar que aparecía el nombre de Dios en el texto griego de la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento. Y si la cristiandad alteró y quitó el nombre divino por tradiciones humanas de la Septuaginta, es lógico que también lo haya hecho en el Nuevo Testamento. Por eso no me vale la explicación de que no hay un solo manuscrito griego que contenga el nombre divino. La editorial Holman no es de los Testigos de Jehová, es protestante y coloca el nombre divino también en el Nuevo Testamento. Ahora vayamos a otro antecedente penal de los trinitarios: las variantes textuales. Otra vez, muchos de los textos que se suelen citar en favor de la Trinidad tienen variantes textuales. Es decir, vamos a encontrar lecturas diferentes en otros manuscritos de la Biblia. Es el caso, por ejemplo, de Juan 1:18. Algunos manuscritos, los más tardíos, dicen unigénito hijo, mientras que los manuscritos más confiables, más antiguos,
incluyendo el P75, va a decir unigénito Dios. Y así, otros muchos pasajes usados por los trinitarios van a tener variantes textuales que no son trinitarias. Tercer antecedente penal: textos apócrifos espurios dentro de las versiones trinitarias. Sí, dentro de su Reina Valera 60, que también es la mía, por cierto, porque la aprecio mucho, la uso mucho y prediqué mucho tiempo con ella. Cuando me refiero a su versión, es porque es la que ustedes muchas veces defienden a capa y espada, sin tomar en cuenta estos detalles que los testigos de Jehová, aunque respetamos a la Reina Valera 60, no los obviamos. Primera de Juan 5, 7 y 8. No lo voy a leer porque ya ustedes lo conocen. La coma juánica. Hasta MacArthur, en su comentario de su Biblia, va a decir: la Trinidad es verdadera, pero, y los peros, créanme, que son muchos, porque no aparece esta lectura en ningún manuscrito de la Biblia. No aparece. Pero mantienen la lectura en la Reina Valera 95, en la Reina Valera contemporánea, aún sabiendo que es apócrifo este pasaje. Leamos, por ejemplo, en Reina Valera 60, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y aquí los trinitarios, que les va a encantar este pasaje, van a concatenar misterio con la revelación de este misterio. Dios fue manifestado en carne. Primeramente decir, cuando usted busca en un diccionario bíblico la palabra misterio, va a encontrar que no tiene el significado esotérico que le dan los trinitarios. Es algo que va a ser revelado. No es algo que esté oculto, como muchas personas a veces, cuando ya se ven contra la espada y la pared, van a decir: la Trinidad es un misterio, hay que aceptarla. No. Aquí la palabra misterio significa secreto sagrado, que está siendo revelado, porque el secreto sagrado es Cristo. Ahora, curiosamente, vamos a encontrar una variante textual que nos va a ayudar a entender de que este pasaje es espurio. Leamos el texto en la Nueva Versión Internacional. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu. Él se manifestó como hombre. En otras traducciones vamos a leer: aquel que se manifestó como hombre. Y en versiones, como por ejemplo, se los voy a buscar acá, versiones que son paráfrasis de la Biblia, pero que son trinitarias, como la traducción en lenguaje actual, vean cómo lee. 1 Timoteo 3:16 en versión lenguaje actual. No hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Miren qué cambio. Grande es el misterio de la piedad. No hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana, porque este misterio, este secreto, ha sido revelado. Por lo tanto, es una mala traducción, misterio. ¿Por qué? Porque vamos a entender otra cosa. Usted tiene que ajustar la traducción al lenguaje moderno, no encasillarse con el lenguaje del siglo XVI, en que fue hecha la Biblia del Oso y muy posterior la revisión de Cipriano de Valera. Cristo vino al mundo como hombre. Por lo tanto, cuando se hace la paráfrasis explicativa del texto, es Cristo, no dice Dios por ninguna parte, y no es un misterio, sino es algo que está siendo revelado, que ya ha sido de hecho revelado. Ven cómo los trinitarios tienen antecedentes que los hacen ver como mentirosos.
No digo que la persona que sea trinitaria sea una mentirosa. Me refiero a aquellos que elaboraron todo ese dogma basados en todos estos textos, con variantes textuales, con lecturas alternativas y con pasajes espurios y algunos hasta manipulados, que defienden más el sabelianismo que la propia Trinidad. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? Nada que ver con todo esto. Un testigo de Jehová, una persona que no cree en la Trinidad, no tiene que ser necesariamente testigo de Jehová, cuando cita textos bíblicos, la mayoría de estos no tienen problema con la crítica textual moderna. Por ejemplo, si yo voy a citar de Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Este pasaje no tiene ninguna variante textual, es tal como es. Desde en el judaísmo hasta en época moderna. Juan 14:28, el Padre mayor es que yo. Aquí no hay lectura alternativa, aquí no hay variante textual ninguna. Pero bueno, quizás usted diga, no, pero acá se hace referencia a Cristo cuando estaba en la tierra, que estaba subordinado al Padre. Apocalipsis 1:1. Dios le está dando la revelación a Jesucristo. La revelación que Dios le dio. Aquí no hay variante textual ninguna, aquí no hay lectura alternativa ninguna. Y claramente se ve que el Hijo está subordinado al Padre porque está recibiendo del Padre una revelación que él no tenía. Como en Apocalipsis 5, cuando el Cordero está frente al trono de Dios recibiendo un rollo que está sellado. Por lo tanto, el Cordero hasta ese momento no lo había abierto y no podía saber su contenido. Por eso es que en la Biblia Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo. Este pasaje tampoco tiene lectura alternativa alguna, ni tiene variante textual alguna. Pero seguimos. Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido. ¿Cuándo lo escogió? ¿Cuando estaba aquí en la tierra? ¿Cuando era un niño? No. Lo escogió desde los cielos. Porque el Hijo estaba subordinado al Padre también en su preexistencia. Seguimos. Hebreos 2:17. Él llegó a ser un sumo sacerdote fiel en lo perteneciente a Dios. ¿Cómo el sumo sacerdote va a ser Dios mismo? Si el sumo sacerdote es el intermediario entre el pueblo y Dios. Es imposible que yo diga de Jehová que es sumo sacerdote. Es imposible. ¿Por qué lo puedo decir de Jesucristo? Porque es inferior a Dios. Porque es el intermediario entre nosotros y Dios. Juan 12:49. El Padre que me envió. ¿Cuándo lo envió? ¿Cuando estaba un niño aquí en la tierra? ¿Cuando estaba en el vientre de María? No, lo envió cuando Jesús conscientemente accedió a ser enviado en los cielos. Otro pasaje, 1 Corintios 15:28. Y cuando le hayan sido sujetadas todas las cosas, entonces el mismo Hijo también estará sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí no hay variante textual alguna. Aquí no hay lectura alternativa. Aquí no hay lectura espuria. Jesús se va a sujetar al Padre cuando le entregue todas las cosas. Cuando le entregue nuevamente el reino. Por lo tanto, Jesús estará gobernando como rey durante un tiempo limitado, hasta que Dios reciba el reino por parte del Hijo. Juan 20:17. Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Aquí no hay variante textual, no hay lectura alternativa, no es un texto espurio. Jesús tiene un Dios, el mismo Dios de sus discípulos. Ahora es imposible decir de Jehová que tenga un Dios. ¿Por qué se puede decir de Jesucristo? Porque es inferior a Dios. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11:3. Mas quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Este orden de jefatura no tiene variante textual alguna, no tiene lectura alternativa alguna, no es espuria. Cristo tiene una cabeza y es Dios. No dice el Padre,
Dice Dios, su Dios. De Jehová nunca se puede decir que tiene cabeza alguna. Por encima de él no hay nadie. Muy pocas variantes textuales hay en los pasajes que normalmente usamos para defender la Trinidad. Voy a citar un ejemplo y es el de Proverbios 8:22. Una controversia que viene desde Nicea. Fue uno de los textos más discutidos en este concilio porque los arrianos defendían la lectura creado, refiriéndose a la sabiduría, que entendían que era Jesucristo. Ahora algunos se quieren desligar de este entendimiento que en Nicea nadie, ni siquiera los trinitarios, ponían en duda. Todos consideraban que era un texto que era una referencia al Hijo de Dios, a Jesucristo, y defendían la lectura poseer los trinitarios. ¿Quiénes tenían la razón? Bueno, hoy si buscamos, por ejemplo, en versiones modernas, Proverbios 8:22, en muchas de ellas trinitarias, vamos a encontrar una lectura diferente a Reina Valera, que dice poseer. Leamos en la versión lenguaje actual, Proverbios 8:22. Dios fue quien me creó. Lo mismo que dijo Arrio, la lectura preferida por los arrianos. Pero si buscamos, por ejemplo, el mismo pasaje en la Biblia, la palabra de Dios para todo, esta que ven acá, esta versión evangélica trinitaria, porque hay algunas paráfrasis que son claramente manipuladas en favor de la Trinidad. En Proverbios 8:22 dice: yo fui lo primero que hizo el Señor. No como leemos en Reina Valera, que en Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio. Ahora, ¿quién tenía al final la razón? ¿Los arrianos o los trinitarios en Nicea? Bueno, aquí les traigo una obra que ustedes conocen para concluir este video. Diccionario Vine, publicado Editorial Caribe, Editorial Nelson. Va a decir con respecto a el término caná, que es el que se utiliza en Proverbios 8:22. Conseguir, adquirir, ganar son los significados básicos que predominan en el Antiguo Testamento. Pero ciertos pasajes poéticos hace tiempo vienen sugiriendo que el significado del verbo es crear. Y va a dar una explicación que se las dejo en pantalla para no hacer largo este video, que sugiere que los arrianos al final eran los que tenían la razón. Por eso es que versiones trinitarias modernas de la Biblia ya no colocan la palabra poseer, sino crear. Y por eso es que algunos trinitarios ya hoy día dicen que esto no aplica al Señor, que la sabiduría no es Jesucristo, porque se han visto desnudos, descubiertos. Son muchos los antecedentes penales que tienen aquellos que han defendido por siglos la Trinidad. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.